8 habla sobre sujeto y objeto de la posesión, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros habíamos dicho en las unidades anteriores que en la relación de derecho real hay un solo sujeto, o puede haber un solo sujeto y un solo objeto, ¿verdad? Decíamos que es la relación que existe entre el sujeto y la cosa, ¿verdad? O sea, un sujeto respecto a una cosa. Ese es el ejercicio del derecho real. En este caso estamos en el segundo grado, que es la posesión. El primer grado siempre decíamos que es el dominio o la propiedad, ¿verdad? Son términos análogos. Cuando nosotros hablamos de la capacidad para adquirir posesión, lo que queremos decir es quiénes son sujetos que pueden adquirir la posesión de una cosa, ¿verdad? Y cuando definíamos cosa, hablábamos nosotros de todo objeto susceptible de tener valor, ¿verdad? Todo objeto corporal susceptible de tener valor. Entonces, cuando nos referimos a eso, decimos sujeto de la posesión es, dice, en cuyo beneficio se establece a la institución posesoria. O sea, cuando yo hablo de posesión, lo que estoy queriendo decir en el fondo es quién se beneficia del hecho de detentar esa cosa, ¿verdad? Cuando yo poseo un celular, ¿quién es el beneficiario? En este caso es el sujeto, ¿verdad? El sujeto es la persona que ejerce ese poder físico sobre la cosa y la posesión se puede adquirir por sí mismo, ¿verdad? O por representante con mandato o poder. Acá justamente cuando hablamos de la adquisición de la posesión puede darse, ayer justamente creo que veíamos eso, ¿verdad? Por uno mismo. Cuando veíamos nosotros modos originarios de adquirir posesión, hablábamos de la aprehensión. Por ahí se van a acordar que la aprehensión era ese escenario en el cual nosotros, por ejemplo, nos íbamos al río Paraguay y pescábamos un surubí, ¿verdad? Entonces, por aprehensión, a través del acto de uno mismo, por uno mismo, ¿verdad? Toma posesión, toma poder sobre esa cosa de, que está dentro del comercio, esa cosa corporal, ¿verdad? Que tiene una entidad física y se hace poseedor, ¿verdad? También puede uno adquirir posesión a través de un representante. Claro que sí, con mandato o poder. Nosotros habíamos estudiado esto en Romano 2, Tania se va a acordar, porque usábamos el ejemplo, ¿verdad? Del terreno en Samberg, cuando hablábamos del mandato, donde yo le decía, Tania, te doy el mandato por el cual vas a ir a comprar o vas a ir a adquirir la posesión, ¿verdad? En este caso, de un inmueble o de una cosa mueble. Entonces, por mandato, uno puede adquirir también la posesión, ¿verdad? Son distintas formas de hacerlo. La representación puede ser legal, o sea, por la ley, y convencional, por el acuerdo entre las partes, ¿verdad? Cuando hablamos del tutor y el curador legal, ¿verdad? Hablamos de la que establece la norma, porque esa es una forma de representación que la ley establece. Hoy justamente vimos eso en niñez, ¿verdad? El tutor es designado, ¿verdad? Por la autoridad competente, o sea, por la ley, ¿verdad? Y cuando hablamos de convencional, hablamos de un acuerdo, ¿verdad? De un mutuo acuerdo, una convención, que sería el abogado, ¿verdad? Por el cual yo le doy un mandato, le otorgo un mandato para que él me represente y eventualmente tome o no posesión de alguna cosa, ¿verdad? Eso es en cuanto al sujeto de la posesión, quiénes pueden ser sujetos. Dice el artículo 1925, el poseedor tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características. Dice, debe tener capacidad jurídica relativa que se adquiere a los 14 años. Uno, como nosotros habíamos estudiado también en Civil 1, uno va adquiriendo progresivamente capacidad de hecho. Y es a partir de los 14 años donde inicia esta adquisición progresiva de capacidad de hecho, ¿verdad? Hasta llegar ya a los 18 años donde uno adquiere ya una plena capacidad de hecho, ¿verdad? Uno con la mayoría de edad ya tiene plenas facultades para actuar por sí mismo. Pero esta plena facultad nace a los 14 años, ¿verdad? Antes de los 14 años uno es un incapaz de hecho,
no tiene capacidad de hecho, pero a partir de esta edad ya tiene cierta capacidad, progresivamente hablando. También hablamos de la capacidad de discernimiento como el segundo requisito, ¿verdad? Y el tercero, el animus domini, es decir, la intención de querer tener la cosa. Entonces son estos tres requisitos, son necesarios, ¿verdad? Para poder ejercer o ser sujeto que pueda ejercer la posesión sobre una cosa. Quiero leer un poco el artículo 1925 a ver si está tal cual en el resumen, ¿verdad? Un ratito. Dice el artículo 1925: se adquiere la posesión de una cosa cuando se obtenga el poder físico sobre ella, o sea, ese animus domini. Puede adquirir por aprehensión la posesión originaria quienes hubieren cumplido 14 años. Acá tenemos el primer requisito. Como también toda persona capaz de discernimiento. Ahí tenemos el segundo requisito, ¿verdad? Entonces, y el tercero, que es el animus domini, que citábamos primero, ¿verdad? Al iniciar la lectura del artículo. Entonces, esto es importante. Estos sujetos son los que pueden adquirir la posesión de la cosa. Ahora, cuando hablamos del objeto, ¿qué es el objeto? Es la cosa, que se entiende como el objeto corporal susceptible de valor. Nosotros cuando hablamos de objeto corporal susceptible de tener valor, nos estamos refiriendo directamente a la cosa. Cosa es un objeto susceptible de tener valor. El objeto de la posesión recae sobre la cosa. Se pueden poseer cosas muebles e inmuebles, ¿verdad? Nosotros cuando hablábamos de posesión de cosas muebles, son cosas que se pueden eventualmente transportar. Y cosas inmuebles son cosas que están inamovibles, están fijas en un lugar con carácter de permanente, ¿verdad? O sea, están fijas permanentemente en un lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de los fundos, los terrenos y demás. Dice, según el artículo 1917 del código, todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque uno no puede tomar posesión, por más que tenga 14 años, tenga capacidad de discernimiento y animus domini, uno no puede tomar posesión sobre algo que está fuera del comercio, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta y muy presente el concepto de o la definición de cosa. Cosa es todo objeto corporal susceptible de tener valor, o sea, toda cosa que esté dentro del comercio. Los medios para adquirir, ya los habíamos visto, dice, son originarios o unilaterales y derivados o bilaterales o sinalagmáticos, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de medios originarios, nos referíamos, por ejemplo, a la aprehensión, ¿verdad? Cuando esa cosa, ¿por qué hablamos de originarios? Porque esa cosa nunca tuvo dueño, no tiene un dueño anterior conocido, ¿verdad? Y ahí yo ponía, y soy reiterativo con esto, con el ejemplo del surubí, ¿verdad? Que me voy a pescar el río Paraguay. Ese pez que yo extraigo del río nunca tuvo dueño, yo soy el primer dueño. Entonces, por aprehensión, yo me convierto en el poseedor originario, ¿verdad? Y cuando yo hablo de medios derivados o bilaterales, ¿verdad? Me refiero a que esa cosa, a que ese objeto corporal susceptible de tener valor, ya tuvo anteriormente un dueño y es él el que me está dando la facultad o me está otorgando la adquisición de la cosa, ¿verdad? Y acá mencionábamos nosotros a la tradición como un medio idóneo para la transmisión de esa posesión, ¿verdad? Tal cual se da cuando yo compro un celular, ¿verdad? Cuando yo compro un celular de un particular o de alguna empresa, ¿verdad? Lo que se da es el acuerdo de ambas partes, del adquirente y del tradente, ¿verdad? En donde yo le doy el dinero y el tradente me entrega el celular, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de que este celular ya tuvo un dueño anterior, esto se denomina adquisición derivada, porque deriva de alguien más la adquisición de la posesión. Puede ser transmisión de la posesión, acto de transmitir. Sí, la tradición o la traditio, como quieras llamarle, es el acto de la transmisión de la posesión, ¿verdad? Y se requiere
la voluntad o el consenso de ambas partes y también la entrega de las cosas, ¿verdad? Esa es la tradición. Es una forma derivada de adquisición de posesión. Entonces, hasta ahí me van siguiendo. Vamos bien en el desarrollo o hay alguna duda. Sí, señor, todo ok. Vamos bien, buenísimo. Sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, ahora vamos a poner otro programa. Ya vimos entonces la capacidad para adquirir la posesión por sí, que es la edad, la capacidad de discernimiento y el animus domini, ¿verdad? Vimos las cosas susceptibles de posesión, que son las cosas que son corporales susceptibles de tener valor. Y ahora vamos a ver a la extensión de la posesión. Dice, debido a que el título es la regla originaria de la posesión se limita a lo que está expresamente consignado en el tal y como reza el artículo 1935 del código. Entonces vamos a remitirnos a ese artículo, al 1935, y vamos a leer. Dice, la posesión fundada en un título, comprende solo la extensión del título, sin perjuicio de las agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor. Sobre esto dice, la doctrina sostiene que una cosa simple es un objeto cierto, determinado y específico, como serían los bienes muebles e inmuebles. Y acá tenemos las cosas compuestas también, que son objetos unidos bajo un mismo nombre, como las manadas de animales, los enjambres de abeja. Estas cosas compuestas solo pueden ser muebles y deben estar todas juntas para que se las denomine como tal. Nosotros cuando hablábamos de la extensión de la posesión, lo que se intenta entender es que tenemos podemos decir que son dos formas distintas de clasificar a las cosas, ¿verdad? O a los objetos, mejor dicho, ¿verdad? Sí, dos aristas distintas, exacto. Le tenemos a las cosas simples, que podemos decir que es una vaca o un perro, ¿verdad? Es una cosa simple. Yo sé que es un animal, pero debido a su condición de unidad, es una cosa simple. Es un objeto cierto y un objeto determinado. A eso se extiende mi posesión, ¿verdad? A ese animal. Cuando yo hablo de cosas compuestas, ya me refiero a un conjunto de cosas, ¿verdad? Ahí hablamos de una jauría, por ejemplo, ¿verdad? O a un enjambre de abejas, ¿verdad? O sea, no me refiero a un insecto como tal, a una abeja, sino a un conjunto de abejas, ¿verdad? O a un conjunto de animales, de perros que conforman un enjambre o una jauría, ¿verdad? Entonces, responden sí a un mismo género, a una misma especie, pero son un conjunto. Entonces, a esa denominación se le llama cosas compuestas. Y también se podría eventualmente ejercer la posesión sobre estas cosas, ¿verdad? Tal cual dice el artículo 1935. La posesión fundada en un título comprende solo la extensión del título, sin perjuicio de las agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor. Y justamente acá continúa y muy acertadamente, ¿verdad? El término cosa principal y cosa accesoria, porque lo que estamos hablando es del alcance de la posesión, hasta dónde llega el alcance del ejercicio de la posesión de una cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de una cosa principal, es la que no depende de otra, mientras que la accesoria siempre sigue la suerte de la principal, ¿verdad? Si se tiene la posesión de la cosa principal, también se tiene a las de las accesorias. Acá es donde logramos ver la extensión de la posesión, ¿verdad? Si yo tengo la posesión de la cosa principal, por ejemplo, que puede ser un terreno, y sobre ese terreno hay árboles, hay arbustos, árboles frutales, la posesión de ese inmueble se extiende también a sus cosas accesorias, que son los árboles, por ejemplo, que están incorporados sobre ese terreno sobre el cual yo ejerzo la posesión. ¿Qué pasó? ¿Sí?
Eso es en cuanto a las cosas principales y accesorias. Es para entender nomás hasta dónde llega el poder o el ejercicio de la posesión, ¿verdad? En este caso puede ser de un bien inmueble, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de una universalidad de hecho, dice que es la pluralidad de bienes que se consideran, mejor, una unidad. Es necesaria la voluntad del propietario de formarla, como sería una biblioteca. Es parte del patrimonio de una persona. Esto más que nada es un término para poder entender el alcance de una posesión, ¿verdad? El conjunto de libros, o sea, cuando hablamos de una universalidad de hechos, estoy hablando de una pluralidad de bienes, ¿verdad? Por ejemplo, una biblioteca. Y cuando hablo de una universalidad de derechos, dice que se refiere al patrimonio de la persona, a la totalidad de sus bienes. No se pueden dividir en partes determinadas, solo en cuotas alicuotas, como sucede con la herencia. O sea, cuando yo hablo de una universalidad de derechos, no solamente me refiero al activo, no solamente me refiero en el ejemplo de la universalidad de hecho a los libros, sino que me refiero a todo el conjunto. Sería el patrimonio de la persona está compuesto de el activo, ¿verdad? Y el pasivo, que son las obligaciones. Esa es la universalidad de derecho. A ver un poco. Siguiendo, quiero seguir con el programa. Cosas simples y compuestas ya vimos. Universalidades de hecho y derecho ya vimos. Ahora vamos a ver cosas indivisibles. ¿Qué son? Sí, cosas indivisibles. Eso no está acá. Pero vamos a ver en el otro resumen a ver si está. Cosas indivisibles. Acá está. Cosas indivisibles. Dice: la posesión de las cosas indivisibles es la relación jurídica en la que la posesión es ejercida por varias personas, cada una de ellas las cuales es poseedora de una cuota parte, tal como sucede con el condominio. La cosa indivisible es aquella que no se puede dividir en varias partes sin destruirse. Ello impide la posibilidad de ejercer sobre ella la posesión exclusiva, admitiéndose la posesión indivisa. El artículo 19.15 establece: si dos o más personas poseyesen en común una cosa indivisa, podrá cada una ejercer sobre ella actos posesorios, con tal que no excluya lo de los otros poseedores. O sea, esto es prácticamente lo mismo que copropiedad, ¿verdad? Lo único que diferencia a la copropiedad de la coposesión es el título, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de propiedad, sabemos que existe un título, ¿verdad? Existe podemos decirlo, un documento, ¿verdad? Un aval jurídico de que esa cosa o de que yo ejerzo el dominio sobre esa cosa. Vamos a poner el ejemplo de un edificio, ¿verdad? Que generalmente tiene muchos dueños. En este caso puede darse el ejemplo, ¿verdad? De una tierra que tenga varios poseedores, ¿verdad? La tierra o el edificio eventualmente no pueden partirse. Entonces lo que sucede es, porque al partirse pierden su valor, entonces lo que sucede es que la ley admite que esa cosa se divida en cuota aparte, no físicamente, sino que jurídicamente, para que cada una de esos poseedores ejerza sobre esa cosa indivisa actos posesorios, siempre y cuando ese acto que ejerza esa persona sobre esa cosa indivisa no vaya a excluir del ejercicio posesorio a los otros poseedores, ¿verdad? Esa es la condición, por lo menos, que menciona el artículo 1915, ¿verdad? Pero se puede ejercer esta posesión por parte de varias personas sobre una misma cosa, siempre y cuando ésta sea considerada indivisible. Ok. Si tienen dudas, por favor que párenme. Después tenemos la posesión insolidum. Vamos a ver si tenemos esto en el otro resumen. Sí.
La posesión insolidum o solidaria. Dice, dos posesiones iguales de la misma naturaleza no pueden concurrir sobre una misma cosa. Cuando no es de la misma naturaleza, sí pueden. Caso del poseedor mediato y del inmediato. Uno es propietario y el otro locatario de la misma cosa, pero su naturaleza es distinta. O sea, cuando yo hablo de posesión insolidum, entonces, o posesión solidaria, hablo sobre que sobre una misma cosa, uno o dos personas o dos ejercen dos tipos de posesiones de distinta naturaleza sobre una misma cosa. Y vamos a tomar el ejemplo que da el resumen, ¿verdad? Yo soy poseedor mediato, soy el propietario de una casa y yo le arriendo la casa a Karen. Ella se convierte en posesora inmediata en calidad de locataria. Entonces, ambos de cierta manera ejercemos esa posesión solidaria. Ella en carácter de locataria, de posesora inmediata, y yo en carácter de propietario, de posesor mediato, ¿verdad? A eso se refiere cuando habla de posesión insolidum o solidaria. ¿Tienes algo más sobre eso? Voy a leer algo más, a ver si esto también amplía un poco más, ¿verdad? Lo que acabo de desarrollar. En la página 100 del libro de Blas Hermosa, dice el punto 165, la posesión insolidum. Nos hemos referido ya a este mismo capítulo a la imposibilidad de concurrencia de dos posesiones iguales y de la misma naturaleza sobre un mismo objeto. Hemos aclarado también que la posesión mediata y la posesión inmediata, que es lo que estábamos mencionando recién, legislada por el artículo 1911 de nuestro Código Civil, son especies distintas. Claro, una cosa es la calidad de propietario y otra es la calidad de locatario, por ejemplo, ¿verdad? O sea, del que está arrendando algo que pertenece realmente a otra persona. Los dos ejercen actos posesorios sobre una misma cosa, pero son de distinta naturaleza. Eso es lo que nos intenta decir, ¿verdad? Dice, son especies distintas y su admisión no importa desconocimiento de la regla enunciada. La figura de la possessio insolidum no es admitida en el contexto general de los principios consagrados por el Código Civil, no sé qué va a ser CCA, y menos en el Código Civil argentino, y menos en el nuestro, porque se muestra tan perjudicialmente parco en la materia el principio de que una misma cosa no puede ser solidariamente poseída por varias personas. Fue consagrado ya en el derecho romano, en cuyas fuentes encontramos el siguiente texto: plures eaudem rem insolidum possidere non possunt. No sé qué significa eso, ¿verdad? Pero eso significa la posesión insólida, ¿verdad? Que es ese ejercicio de la posesión sobre una misma cosa, pero la naturaleza de la posesión es distinta. Uno en carácter de poseedor mediato y el otro en carácter de poseedor inmediato. Después tenemos a la coposesión, dice, ¿verdad? Unidad 8. Sí, la coposesión. Dice, se da cuando hay pluralidad de sujetos y unidad de objetos. Esto es lo que vimos hace rato en el otro resumen, ¿verdad? Su diferencia con la copropiedad se da en que en el condominio, dos o más personas poseen conjuntamente una cosa indivisible, como un caballo de carrera. Claro, la diferencia entre la coposesión y la copropiedad es que uno puede ejercer coposesión sobre una cosa mueble, ¿verdad? Paola y yo somos poseedores, mejor dicho, de un caballo de carreras, ¿verdad? El caballo de carreras, debido a su naturaleza, porque acá hay que tener también mucho cuidado, el caballo es eventualmente una cosa divisible, porque la carne uno lo puede matar, lo puede faenar y va a seguir teniendo valor. Pero el caballo
la naturaleza del valor de caballo de carreras es su capacidad de correr. Entonces, el valor que tiene ese caballo no es por el peso que tiene en carne, sino por la actividad que desempeña ese caballo. Y si Paola y yo somos poseedores de ese caballo, los dos, ambos, entonces podemos decir que somos coposeedores del caballo, entendiendo que el caballo, por su naturaleza de corredor, es una cosa indivisible. No le puedo partir en dos a ese caballo, físicamente hablando. Y por último, vamos a ver la cuasi posesión. Dice, se da cuando falta alguno de los atributos de la posesión. ¿Cuáles son los atributos de la posesión? El uso, el goce o disposición. Vamos a ver si tenemos algo sobre eso en el libro, porque me parece muy cortito y no... Acá está. La coposesión y la cuasi posesión. Vamos a ver un poco qué más dice sobre la cuasi posesión. Dice, en la doctrina clásica romanista se distinguían las cosas corporales e incorporales. Claro, las cosas corporales son las que tienen, las que podemos tocar, ¿verdad? Y las incorporales son las abstractas. Sobre las corporales se ejercía el derecho real de dominio. Y el que se comportaba como dueño de la cosa era llamado poseedor, o sea que ejercía el animus dominio. Mientras, sobre las incorporales, el que se comportaba como titular del derecho real, que no fuera dominio, era llamado cuasi posesor. En realidad, en nuestro derecho no hay posesión sobre cosas incorporales y la cuasi posesión no existe. O sea, ¿por qué no existe entonces nuestro derecho actual la figura de la cuasi posesión? Porque no coincide con el concepto de cosa. Cosa es todo objeto corporal susceptible de tener valor. Uno no puede ejercer la posesión sobre una cosa incorporal en nuestro derecho actual. En Roma sí eventualmente uno podía ejercer posesión sobre cosas incorporales, ¿verdad? Pero, y se lo llamaba cuasi poseedor. ¿Por qué era un cuasi poseedor? Porque la cosa que él detentaba no era física, no era tangible, no era corporal. Entonces por eso era un cuasi poseedor en Roma. Pero en nuestro derecho actual no existe esta figura porque la posesión o para el ejercicio de la posesión se requiere que recaiga sobre una cosa. Y la cosa es un objeto corporal susceptible de tener valor. Por eso es que no existe esta figura en nuestra legislación. ¿Preguntas, dudas sobre esta unidad? Pau, Tania. Yo no, ¿No? perfectamente. Relativamente sencillo, ¿verdad?